Muy buenas noches, una vez más bienvenidos a este estudio de mitad de semana. Hoy es febrero 15 de 2023. De nuevo, a esta hora. La semana pasada estaba un poquito enfermito, pero bueno, ahora ya estamos aquí de nuevo para poder compartir el Evangelio en este tiempo. Y para dar un momento para los que se quieren conectar ahora, vamos a orar unos minutos y entregar la reunión al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea hablándonos, que sea ministrándonos, que sea trayendo libertad a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, gracias por esta noche, Señor, te amamos, te exaltamos, Señor, declaramos que dependemos de ti, Señor, que necesitamos de ti, Señor, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu revelación. Oramos, Señor, para que aclare, Señor, nuestro entendimiento, para que tu sabiduría descienda sobre nosotros y sobre los que ven, Señor, en este momento, este video, Dios mío. Trae paz a nuestro corazón, trae libertad, Señor, trae sanidad, Dios mío. Trae esperanza, Señor, y afirma nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor, en esta hora. Bendecimos a Mariel, Señor, que siempre está con nosotros, conectada y en oración, Señor, por la vida de Maurice, por la vida de Eligia, por la vida de todos los que allí están apareciendo en este momento o los que van a ver esta presentación en diferido, Señor. Gracias. Te exaltamos, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de el regalo más maravilloso que podemos tener, que se llama Jesús, y la expresión de la gracia y el amor del Señor. La gracia no es más sino el amor inmerecido, el favor inmerecido que Dios extiende sobre nosotros. Y en esta iglesia lo que el Señor ha venido regalándonos es acerca de su amor y de su favor, de su gracia para con nosotros y para todo aquel que decide creer en el Señor. Hemos descubierto que el camino es en realidad Cristo y que no necesitamos nada más sino nuestra fe en Él para poder alcanzar la aceptación y el regalo de la salvación que necesitamos y que la humanidad de hecho necesita hoy. Mi esposa estuvo hablando la semana pasada acerca de la fe que salva, esa salvación que nosotros recibimos y la aceptación que logramos cuando estamos con el Señor. La aceptación de sabernos amados, de sabernos abrazados y de saber que hacemos parte de su pueblo, que hacemos parte de un cuerpo que se llama la iglesia. Y todos los creyentes de hoy en día y los creyentes de todas las generaciones se llaman iglesia. Iglesia no es un edificio, iglesia no es una construcción de ladrillo. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo y está conformado por ti, por mí y por cada una de las personas que han decidido creer en Cristo. Es el cuerpo de Cristo y la palabra de Dios dice que Jesús es nuestra cabeza. Por tanto, la cabeza es la que dirige el cuerpo, la que nos muestra el camino, la que toma decisiones en realidad, la que decide a la derecha o a la izquierda. Y nosotros, si somos su cuerpo, lo que debemos permitir es dejarnos guiar y dejarnos instruir. ¿Y cómo nos instruye el Señor hoy en día? ¿Y cómo nos instruye y nos guía? A través del Espíritu Santo de Dios. Cristo, antes de partir, antes de ascender a los cielos, dijo, voy a dejarles un consolador, voy a dejarles un ayudador, alguien que los guiará a toda verdad, alguien que les mostrará el camino. Y también la palabra de Dios habla que recibiremos poder. Luego, no solamente es nuestro guía, no solamente es un abogado, no solamente es un consolador, sino que el Espíritu Santo también es poder de Dios, poder para la iglesia, poder para nosotros como creyentes, el poder caminar todavía con fe, el poder caminar todavía con la confianza de que somos amados, de que somos bendecidos y de que somos dirigidos por el Señor. Hoy quisiera hablar acerca de el pacto de gracia y cómo se prefigura en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento a través de la historia de Abraham. Hemos hablado tantas veces acerca de Abraham, conocido como el padre de la fe. Y hoy voy a hablar también de Abraham, pero voy a hablar también de Isaac, que es el hijo de la promesa. El hijo que el Señor le promete a él, diciéndole, recibirás un hijo para este tiempo, cuando le habla a él y a Sara, y no será el niño que concebiste con Agar, sino que será el niño que nace del seno tuyo, de tus propios lomos, como dice en la versión original.
no en tus fuerzas, sino como regalo mío. Recibirás entonces tú la capacidad de tener un hijo en tus años de adultez. Y esa es la señal de que no eran las fuerzas del hombre, que es a lo que quiero llegar, no era el poder del hombre, sino es la fuerza de Dios, la voluntad de Dios, el poder, las fuerzas, eh, el regalo que proviene de Dios, más que lo que nosotros podemos obtener a través de nuestras propias capacidades. Y hay una frase que me gustaría recordar, que a veces la hemos dicho aquí y hoy podemos repetirla de nuevo, y es que hay una diferencia en la manera como nosotros nos relacionábamos con el Señor a través del pacto de la ley y una nueva manera como nos relacionamos hoy a través del nuevo pacto de la gracia. Y es en cuanto al amor, por ejemplo. Cuando leemos en la ley, antes de que Cristo muriera y resucitara, entendíamos que debíamos amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y esa es la ley, la que exige que yo ame, que tú ames a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Sin embargo, bajo el nuevo pacto es una nueva manera en la cual nosotros nos relacionamos, porque es Dios quien decide amarnos a nosotros con todas sus fuerzas y con todo lo que Él tiene. ¿Cómo lo demuestra? El Evangelio de Juan es muy claro cuando leemos Juan 3:16. ¿Cuántas veces nos han hablado de Juan 3:16? No lo sabemos desde que comenzamos a caminar en los caminos del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no muera, tenga vida eterna. ¿Quién es el mayor dador? Dios mismo. Dice, de tal manera amó. Esa es la manera en que Dios ama, entregando todo lo que Él tiene, todo su ser, todo lo más valioso para Dios, que es su propio Hijo, es entregado por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo es en donde nosotros vivimos. El mundo es no solamente el sistema de cosas, el cosmos, como la Biblia lo llama, sino que el mundo hace parte de nuestro ser, hace parte de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Nosotros estamos aquí en el mundo. Hacemos parte de este sistema, vivimos en el mundo, nos movemos en el mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros no somos del mundo, no pertenecemos aquí en realidad. Estamos como de paso, somos como peregrinos, o alguien que está pasando un tiempo, sin embargo no es nuestra morada final. Y quizás eso es lo que nosotros como creyentes, lo que el Señor quiere que siempre mantengamos en nuestra mente, que mantengamos en nuestro corazón, que somos temporales, que no nos deberíamos aferrar tanto a este sistema de cosas que es fallido por demás, sino que nuestra verdadera morada es después de que pasamos de esta vida física y encontremos la verdadera vida junto al Señor. El mundo es temporal, pero la vida que ofrece el Señor es una vida sin fin, una vida eterna, una vida que contempla el alfa y la omega, como habla la palabra de Dios. Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él va más allá del tiempo y del espacio. Es increíble pensar y tratar de meter esa realidad en nuestra cabeza cuando pensamos en lo vana que es la vida, lo temporal que es la vida. Es un soplo, es un día, es como la hierba que hoy esta mañana nace y luego se echa en el fuego, la flor temporal, las flores del bosque que duran poco tiempo y luego se marchitan. Esa es la comparación que podemos ver en la palabra de Dios acerca de nuestra vida, limitada, temporal. Pero la causa, entre otras cosas, de esa vida temporal y esa vida limitada, esa vida fallida, es, entre otras cosas, el pecado que Adán cometió en el primer momento y está señalado en el libro de Génesis. La caída del hombre, la caída de Adán y Eva, que se describe en el libro de Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, habla de nuestra separación de Dios. Y es precisamente esa separación la que el Señor quiere atacar cuando hablamos acerca de la llegada de Cristo. El Señor envía a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Desde el primer momento el Señor en su corazón
el Señor decide enviar a su Hijo desde el primer momento, cuando Adán se separa de Dios, cuando Adán se rompe la comunión con su Padre. Desde ese mismo instante, el Señor ya está preparando la manera de restaurar esa relación. Y pensaba, o recuerdo en este momento, y en esta mañana pensaba en eso cuando veía los videos que me compartieron de mis niñas cantando. No sé si a todo el mundo le pasará, pero yo creo que a los padres les pasa, que cuando ven a sus hijos le parecen los más lindos del mundo, los más hermosos, los más inteligentes. Y eso veía yo en el video que me pasan cuando las niñas están cantando. Y me llenaban mi corazón de alegría. Y yo pienso que Dios mismo también llena su corazón de alegría cuando piensa en nosotros. Se alegra por nosotros. Y cuando estuvimos perdidos sin Cristo, anhelaba esa comunión con nosotros. Pensaba en nosotros y anhelaba tener esa unión, esa comunión con nosotros. Y le alegra el corazón al Señor. El libro de Juan dice también que Dios es amor, que nos fascina repetirlo una y otra vez, porque es la esencia de Dios. Más que un Dios justiciero, más que el Dios que es fuego consumidor, que a algunos les encanta repetir, porque en realidad lo es, lo describe el Antiguo Testamento. Dios es amor y esa es la esencia de Dios. Y yo creo que esa característica, esa cualidad, esa realidad de Dios supera cualquier otra realidad, porque el amor de Dios es un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que abraza, un amor que nos guía, que nos muestra que Él está interesado en nosotros, más que nosotros mismos en Él. Por eso cuando meditamos en esa realidad del amor de Él superior al de nosotros, quedamos convencidos de que nosotros jamás podemos ganarle o podremos ganarle al Señor en dar amor o en amar a otros o en entregar o en sacrificar cuando Él mismo sacrificó a su propio Hijo, entregó a su propio Hijo. Y ese sacrificio y esa entrega se ve también tipificada en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En Génesis, en el capítulo 22, el Señor nos habla o nos relata la historia de Abraham e Isaac. Y muchos conocemos esa historia. El Señor le habla a Abraham y le dice: Abraham, necesito que sacrifiques tu hijo. Me sacrifiques a tu hijo en el altar. Una locura, imagínate el hijo de la promesa. Tanto tiempo que Abraham pasó esperando tener un hijo, esperando tener descendencia. Y de pronto el Señor le dice: ahora necesito que me entregues ese hijo de la promesa. Entrégame ese hijo, sacrifícamelo en el altar. Y ese es el relato de Génesis en el capítulo 22. Y voy a leer desde el versículo 7. E Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate, Abraham lleva a su hijo al monte Moriah, asciende con él y amarra a su hijo en el altar del holocausto. Después de que Abraham le responde: Dios proveerá. Ni siquiera Abraham, ni siquiera Isaac sabían qué era lo que iba a pasar en ese momento, pero el muchacho, que era bastante perspicaz, ya estaba suponiendo o estaba preguntándose: ¿dónde estará el sacrificio que mi papá va a hacer en este momento? Tenemos todos los elementos, pero falta el elemento más importante: el animal, el cordero para el holocausto. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces yo creo que en ese momento ahí el muchacho se da cuenta que el sacrificio era él mismo. Él mismo era el sacrificio. Ya existía la madera y ya estaba el altar. Y si tú observas allí, hay madera, hay un altar de sacrificio y hay una víctima que está lista para ser sacrificada. Mira qué simbología tan tremenda de lo que estamos viendo aquí. Abraham extendió su mano, toma el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llama desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu único.
Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Y Abraham llamó a aquel lugar el nombre El Señor proveerá, porque en el monte del Señor se proveerá. Pero antes el Señor había dicho, yo me proveeré un cordero. Cuando Abraham se hace la pregunta de dónde estará el cordero, el Señor mismo le dice, yo me proveeré de mí mismo un cordero. Ese cordero que aparece allí en aquel matorral no lo puso Abraham, no lo puso Isaac. La palabra de Dios dice que lo pone Dios mismo. Yo me proveeré de mí mismo un cordero para el holocausto. Como simbolizando que es Dios mismo el que hace, el que toma la iniciativa en quitar la barrera, en quitar la limitación del pecado de Abraham o en este caso, del ser humano. Y él mismo coloca el cordero para el holocausto, diciéndole, así como tú no me has rehusado tu hijo, tu único, asimismo yo también no me rehusaré a mi único hijo. Y esa, digamos, tipología, esa profecía implícita se cumple en la vida de Cristo, en la cruz del Calvario. Allí está la madera, allí está el altar, es la cruz, y está el cordero del holocausto, Jesucristo. Y allí ya no hay ninguna, ningún cambio, ningún intercambio. Allí el cordero sigue siendo el cordero. Nadie puede salvar de esa, de ese momento a Cristo mismo. Cuando el Señor se encuentra antes en el jardín de Getsemaní, se pregunta si será posible que Él pueda ser también intercambiado, como quizás lo fue Isaac en el pasado. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga según mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, con todo el peso de la carga, de la agonía, de la tensión de saber que tenía que entregar su propia vida por nosotros, sintió ese dolor, sintió esa angustia, pero pasó la prueba y afronta la prueba, va a la cruz y se entrega como cordero del holocausto. Pero ese cordero del holocausto es un cordero perfecto que permite que esa separación que había estado allí durante tantos años, durante tantos siglos, durante tantas edades, termine y nosotros, sus hijos, volvamos a Él. Adán, que quiere decir hombre. Adán quiere decir hombre. Adán somos nosotros. Adán eres tú. Adán es la humanidad entera. Adán es rescatado en la persona de Cristo. Un Adán perfecto. Un Adán sin pecado. Un Adán que viene directamente desde el cielo para morir en lugar de ti y en lugar de mí. Él es el cordero para el holocausto, que el Señor se ha provisto de sí mismo. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo de hoy? Y es lo que nos afana cada día, y es lo que nos quita el sueño, y es lo que nos preocupa, y es lo que nos angustia, y es nuestra propia prudencia, nuestras propias fuerzas, nuestra limitación. Siempre queremos o creemos que no tenemos más salida que nuestras propias fuerzas. Creemos que no tenemos más salida, creemos que no sabemos sino lo que nosotros sabemos y que no hay otra explicación, no hay otra fuente. Y cuando nos concentramos en esa limitación, nos angustiamos. Cuando nos concentramos en lo perdidos que estamos, desfallecemos. Eso es lo que pasa en el mundo de hoy. A eso nos lleva la humanidad hoy en día. El sistema fallido, ese cosmos, como lo dice la Biblia, ese cosmos en el cual nosotros vivimos, pero que no somos de ese mundo, de ese cosmos. Vivimos en este sistema fallido, pero no somos de ese sistema. ¿Y qué es lo que el mundo de hoy, el sistema de hoy, el cosmos de hoy nos dice? El éxito lo puedes lograr por ti mismo. El éxito a través de nuestras finanzas, a través de lo que nosotros podamos aprender, a través de lo que nosotros podamos lograr. Eso es lo que ofrece el mundo de hoy. Eso es lo que ofrece el sistema. Y si nosotros nos dejamos convencer de ese sistema y solamente pensamos en que vamos a funcionar de esa manera, vamos a tener problemas, vamos a estar tristes, vamos a estar deprimidos, vamos a estar desanimados.
El libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento ya mirándolo desde el punto de vista después de Cristo, de su muerte y de su resurrección, porque vamos a recordar, ahora nosotros estamos en una nueva plataforma. Ya no estamos en la vieja plataforma del antiguo pacto, estamos en la nueva plataforma, estamos bajo la gracia. Y Abraham es el símbolo del pacto de fe, el pacto de gracia. Abraham fue un hombre con todos los defectos y las fallas y pecados como tú o como yo. Y Abraham fue tratado como justo por la única y simple razón de que creyó en las palabras que Dios le habló. Dios le dijo, yo te bendeciré y las naciones del mundo serán benditas en ti. Yo estaré contigo y yo te daré un hijo para que se cumpla esa promesa de que serás el padre de multitudes. Las naciones serán benditas en ti. Y esa es la promesa que se cumple en Isaac. Sin embargo, esa promesa trasciende el tiempo y el espacio. Porque Abraham, la palabra de Dios dice que él tiene su semilla y su semilla llega hasta nosotros. Dice Gálatas 3, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? En otra versión dice, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha engañado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Y aquí Pablo hace una pregunta que es importante que nos la hagamos hoy una vez más. ¿Quién los ha fascinado a ustedes? No, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, Gálatas, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esa es la misma pregunta que yo me hago hoy y que te hago a ti. ¿Recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Mi esposa hablaba de la obediencia a la fe en la sesión del miércoles pasado. Porque ¿cuál es la obediencia que el Señor espera de nosotros? Que obedezcamos unos preceptos, que obedezcamos unos requisitos, que obedezcamos leyes escritas en algún lugar o que obedezcamos en creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la obediencia de la que Pablo habla en el Nuevo Testamento y esa es la obediencia que el Señor espera de nosotros. Y esa es la misma pregunta que Pablo les hace a los Gálatas y que nos hace hoy una vez más. ¿Recibimos el Espíritu por las obras o por el oír con fe? ¿Y por qué viene la pregunta hoy? Porque, ¿qué es lo que el mundo nos dice? Vas a lograr el éxito por tus obras. Tú puedes lograr el éxito financiero, el éxito académico, el éxito familiar, si tú te esfuerzas en aprender acerca de 7 pasos para ser un mejor ingeniero, 5 pasos para lograr ser millonario, 3 pasos para ser un mejor padre, manuales de autoayuda, manuales para ser exitoso en Wall Street. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? Si aquellos tienen muchas casas, muchos carros, muchas posesiones, entonces serán exitosos. ¿Y cómo lo logran? Trabajando y trabajando en sus obras, en sus fuerzas y tratando de ser exitosos a la manera de este mundo fallido. Ese es el desafío que nosotros tenemos hoy en día. Nuestro esfuerzo, nuestro autoesfuerzo o el oír con fe. Y cuando yo medito en oír con fe, medito en oír que las promesas del Señor, las promesas que nos ha hecho. Oír con fe es recordar lo que el Señor dice que es posible para nosotros. Hoy, como creyentes, como hijos de Dios, muchos dicen, yo deseo que Dios me bendiga. Y muchos predican acerca de que puedes obtener bendiciones y las bendiciones las obtienes si te portas bien, las bendiciones las obtienes si das dinero, las bendiciones las obtienes si haces cosas para que Dios se agrade, para que todos te vean qué bueno eres. Y sin embargo, lo que la palabra de Dios dice ahora, Cristo ha logrado las bendiciones para nosotros. El mismo Pablo dice en la palabra de Dios que nosotros, los creyentes, hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. No sé qué clase de bendición podremos estar imaginándonos ahora o qué bendición te podrás imaginar tú, pero lo que Pablo dice y es la palabra de Dios es que hemos sido bendecidos con toda.
Y toda quiere decir que no le falta ninguna. Cualquier cosa que nosotros nos imaginemos que puede ser bendición para mi vida, con eso hemos sido bendecidos en Cristo. ¿Y cómo hemos sido bendecidos en Cristo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es oír con fe, la obediencia a creer. Y es la consigna de cada día, seguir creyendo en lo que Él conquistó para mí y para ti. Pero ¿por qué hablo del desafío de hoy? Porque es la pregunta que viene con fuerza cada día de nuestra vida en este mundo fallido. El sistema está caído. La caída de Adán generó ese sistema, generó esa separación de Dios. Y desde el comienzo Adán camina en sus propias fuerzas. Desde el comienzo Adán queda cegado en su entendimiento. Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde andas, Adán? ¿A dónde te metiste? ¿Por qué te escondes? Y lo que Adán responde es que me escondí porque tuve miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y qué estaba allí haciendo Adán, entre otras cosas? Tratando de ocultar su desnudez con sus propias fuerzas, con hojas de higuera. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ven para acá y te muestro cómo es la verdadera forma en que te vas a vestir. Y llega el Señor y lo viste con unas pieles de animales, como prefigurando que nosotros somos vestidos a la manera de Dios y no a nuestra propia manera, que nosotros buscamos nuestro sustento, pero a la manera de Dios, que la manera de Dios es el, el que nos va a suplir, el que nos va a vestir, el que nos va a guiar, el que nos va a cubrir con su gloria, con su manto, con su protección. ¿De dónde viene mi fuerza? ¿De dónde viene mi ayuda? Siempre me acuerdo de ese salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, o levanto mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el creador de los y de la tierra. Adán, desde el principio, camina en su propia fuerza, camina buscando su supervivencia. Adán empieza a caminar buscando su significado. ¿Y dónde busca su significado Adán? Adán busca su significado en sí mismo, en el poder de sus recursos, en el poderío político, en el poderío económico, en los posibles avances que puedan haber en tecnología o en ciencia. Pero siempre Adán termina limitado por su propia humanidad. Nuestra propia humanidad nos limita. Nuestra humanidad nos lleva a darnos cuenta que es imposible lograr el avance en nosotros mismos. Y eso es lo que el sistema de hoy continúa enseñándonos y continúa eh, maquinando y machacando en nuestra mente. Hazlo tú mismo lo puedes hacer. El hombre se puede salvar a sí mismo. ¿Cómo nos salvamos hoy a nosotros mismos? A través de nuestros avances tecnológicos, a través de las finanzas cada vez más acumuladas en las bóvedas de los bancos del mundo, en, los, en las universidades o en los centros de pensamiento psicológico o en la tecnología o en Silicon Valley en California. Allí está el avance que puede salvar al hombre, que nos puede llevar a ser longevos, que nos puede llevar a conquistar la muerte. Hay un personaje que ha estado sonando en estos últimos meses que se llama Raymond Kurzweil. Y Raymond Kurzweil, los que no lo conocen, es uno de los inventores del sintetizador electrónico. Es músico, es inventor, pero también es escritor y filósofo. Y este Raymond Kurzweil ahora trabaja como director de tecnología en Google. Y Raymond Kurzweil ha estado profetizando desde hace 30 años que en cierto momento entre 2030 y 2060, o sea que ya estamos cerca, según este profeta, las máquinas alcanzarán la conciencia. Y cuando las máquinas alcancen la conciencia, el hombre también alcanzará una nueva etapa como la del superhombre. Federico Nietzsche habló acerca del superhombre, el famoso filósofo, y decía, Dios ha muerto. El hombre puede llegar a ser su propio Dios. Y este Raymond Kurzweil habla de que el hombre
cuando se combine con esa nueva forma que tienen las máquinas avanzadas de funcionar, tendrá una nueva conciencia. Las máquinas alcanzarán su propia espiritualidad y gracias a ese avance de las máquinas, dice Kurzweil, el hombre podrá ser inmortal. ¿Cuál es el deseo del hombre desde tiempos inmemoriales? Vencer la muerte. El deseo del hombre es ser inmortal. Y la inmortalidad es lo que estos filósofos de las últimas décadas están ofreciendo al mundo. El director de Google, el director que se llama Punchai, que es un hindú, nos habla que él está creando ya esa conciencia universal. Ese es el desafío que nosotros tenemos hoy en día como cristianos. La inmortalidad, muchos creen que la van a lograr a través del avance tecnológico, el avance de las máquinas, el avance de Internet. Pero el Señor nos dice, la inmortalidad solamente la puedes obtener a través de la fe en mi Hijo Jesucristo. La vida eterna, la verdad, la verdadera vida. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando habla de obras, habla de esfuerzo humano. Y el Espíritu no solamente es la presencia de Dios, cuando habla de recibir el Espíritu, la palabra de Dios dice que está recibiendo vida y está recibiendo la verdadera vida. Si el Espíritu puede llegar a habitar en una persona, en un ser humano, quiere decir que el Espíritu te da vida eterna. Si el Espíritu viene a habitar en nosotros como creyentes, la promesa es que ese Espíritu nos sella. Dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y ese sello es indestructible, que ese sello es la marca de la promesa de que la vida que se nos ha dado es una vida sin fin. Luego, hablar del Espíritu en el creyente es hablar de que ahora tenemos una vida que no tiene fin. La única manera de obtener la vida sin fin, en otras palabras, la única manera de llegar a lo que Raymond Kurzweil y todos los ejecutivos de Google y las grandes compañías de Silicon Valley están ofreciendo, están prometiendo, la inmortalidad se logra con nuestra fe en Cristo. Esa es la verdadera vida. Sabemos y somos conscientes de que nuestra vida es temporal, la vida física, gracias a la caída de Adán, el primer Adán. Pero Pablo, la palabra de Dios nos habla de que hubo un último Adán. Ese último Adán es un Adán espiritual, no un Adán terrenal. Ese Adán espiritual se llama Jesucristo. Jesucristo es el Adán perfecto, que como hombre perfecto viene a convertirse en el sacrificio perfecto que tipificó Isaac en el monte Moriah. El sacrificio perfecto que va al altar del holocausto, que es la cruz del Calvario. Allí está la madera, allí está el holocausto y allí está el cordero sin mancha, listo para ser sacrificado. Imagínate eso hace 2000 años, imagínate esa imagen del Hijo de Dios, hecho hombre, en su momento más bajo, como cordero inmolado, clavado en la cruz, recibiendo la ira, toda lo que se merecía el ser humano a causa del pecado, lo recibe el Cordero de Dios en la cruz y allí sí se da un intercambio. Pero el Cordero permanece allí, mas nosotros recibimos la justicia del Cordero, la obediencia del Cordero, la santidad del Cordero. Pero lo maravilloso es que este Cordero va a la cruz, muere, pero resucita al tercer día. Es decir, este Cordero vence la muerte. Y nosotros al creer en el Cordero perfecto, en Jesucristo, recibimos también resurrección, así como Él venció la muerte. En otras palabras, dice Pablo en la palabra de Dios, que cuando nosotros creemos en Cristo, morimos con Él. Mucha gente, y escucho muchos cristianos que dicen, es que tengo que morir, todos los días tengo que morir a mí, tengo que morir a esto, morir a lo otro, pero Cristo ya murió en la cruz. Pablo dice que estamos muertos con Cristo. Es más, fuimos sepultados con Cristo. Pero la buena noticia es que resucitamos también, porque así como es Él, nosotros somos en este mundo, dice Primera de Juan. Cristo murió, yo también morí con Él. Fui al sepulcro, yo también fui al sepulcro. Cristo se levantó al tercer día en resurrección, venciendo la muerte, yo también he de resucitar con Él al final de los tiempos. Eso se cumple para ti y para mí, para cualquiera que cree en Él. Por eso dice Pablo que el Espíritu son las arras de la promesa.
Ese espíritu que está derramado sobre cada creyente es la prueba de que la vida es eterna y que ese regalo es para ti y es para mí y lo recibimos por gracia a través de la fe en Cristo. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Dice Pablo. Aquel que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe de nuevo? Pregunta. Y yo me pregunto hoy, y te puedes hacer tú mismo esa pregunta. Aquel que nos suministra el Espíritu, ¿quién es? ¿Los gurús de Silicon Valley? ¿La supermáquina que alcanzó su propia conciencia? ¿O es el Padre creador del universo que ha derramado su Espíritu sobre nosotros? ¿Y cómo lo hace, como dice el cantante? ¿Lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Y luego completa, Abraham así creyó a Dios y le fue contado como justicia. En otras palabras, ¿cómo lo hace? Como Abraham lo hizo. ¿Cómo lo logramos nosotros? Así como Abraham lo logró. ¿Cómo fue declarado justo Abraham? Por la fe. Abraham creyó a Dios y fue contado como justo. Se le fue contado como justicia. Abraham escuchó un evangelio. Dios le habló a Abraham, le hizo promesas. Ese fue el evangelio que él escuchó. Y Abraham lo creyó. Dios se agradó y le dice, te declaro justo, te declaro aceptable. Haces parte de mi familia ahora. La justicia está sobre ti. Pero lo más hermoso es que nosotros hemos recibido de la misma manera que Abraham recibió. El versículo 7 dice, sepan entonces, por lo tanto sepan que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció las buenas nuevas de Abraham. Aquí habla, anunció el evangelio a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. No solamente está hablando de las naciones de aquel entonces que rodeaban la tierra de Israel, está hablándole a las generaciones del futuro, le está hablando a los pueblos e imperios que vinieron después de Abraham, después de Israel, a Nabucodonosor, a Alejandro el Grande, a Ciro de Persia, le está hablando a los romanos y le está hablando a la gente de hoy, a los de Silicon Valley, a los de Wall Street y a los que creen que el sistema los va a salvar. Nos está diciendo hoy a nosotros, en Abraham serán benditas todas las naciones, en Abraham y en su simiente, en su semilla serán bendecidos todos aquellos descendientes de Abraham. Dice el versículo 23 que antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos encerrados para esa fe que había de ser revelada. Y luego dice que la ley entonces ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La ley entonces fue dada para llevarnos como guía. La ley hace que nuestra condición de pecadores resalte. La otra vez cuando hablaba de esto recordaba lo que utilizan algunos odontólogos, no sé si todavía lo utilizarán, un líquido rojo o son unas cintas que llaman reveladoras de caries. Y se le aplican a los dientes de los niños y se le ponen rosaditos. Los puntos rosaditos quiere decir donde no se lavaron bien los dientes. Aparentemente están limpios, pero cuando le aplican la cinta reveladora se muestran las manchas rojas por doquier. Eso es lo que hace la ley. La ley expone la condición caída de Adán. La ley nos muestra lo mal que estamos, lo lejos que estamos de nuestra salvación, lo separados que estamos de Dios. Pero Cristo es el final de la ley. Dice, la ley ha venido a ser el guía. En el original hablaba de el pedagogo, de donde viene la palabra pedagogía. Un tutor que enseñaba a los niños hasta que alcanzaban su mayoría de edad. Pero cuando los niños alcanzaban la mayoría de edad en la antigua Grecia, el pedagogo era despedido porque el niño ya no lo necesitaba. Ese pedagogo se llama la ley y nos conduce a Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando ha venido la fe, dice, ya no estamos bajo el pedagogo. Ya
Ya no necesitamos las plaquitas reveladoras para que nos muestren lo mal que estamos, porque el pedagogo se ha desaparecido y ahora ha llegado lo verdadero que se llama Cristo. Cuando estamos en Cristo, el pecado ha sido borrado, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice el versículo 27, hemos sido revestidos de Cristo. Ya no necesitamos plaquitas reveladoras para que muestren el pecado, porque el pecado fue expuesto y fue pagado y fue vencido en la cruz hace 2000 años. Y lo que nosotros hoy podemos hacer es oír con fe el mensaje del Evangelio, obedecer en creer el mensaje del Evangelio. Y cuando tú obedeces en creer el mensaje del Evangelio, recibes justicia, recibes salvación. Ahora que ha venido la fe, dice el versículo 25, ya no estamos bajo el guía, porque todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesús. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay hombre ni mujer, en el sentido que no hay diferencias de religión, no hay diferencias de estatus social, no hay diferencias económicas, no hay hombre ni mujer, quiere decir no hay diferencias de género, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Cualquier diferencia, cualquier separación queda eliminada. Y lo que viene es unidad. Unidad con Cristo y por lo tanto unidad con quién? Con nuestro Padre. Dios, ¿cuál era el plan de Dios? Traer unidad nuevamente. Dios es amor y desde el principio quería que nosotros volviéramos a estar con Él unidos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si todos ustedes son de Cristo, entonces son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mira cómo todo se, se une ahora, todo tiene sentido ahora. Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, en tu simiente. Y uno diría, sí, la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, solamente sus hijos. Pero Pablo dice que la simiente de Abraham se llama Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo Jesús, la simiente de Abraham, por lo tanto, nosotros somos descendencia de Abraham y por lo tanto herederos, según la promesa que se le hizo a Abraham, y por lo tanto bendecidos en Abraham. Yo quiero ser bendecido algún día. No, no, no. Ya somos bendecidos. Por eso algunos, por ahí hermanitos de algunas iglesias que dicen, oye, bendecido, bendecido. Suena raro, pero es real. Bendecidos. No debemos estar por ahí buscando la bendición. Nosotros no estamos corriendo tras la bendición. Nosotros estamos parados en la bendición. La bendición es Jesucristo. Estamos unidos a nuestra bendición. Y quizás eso es en lo que debemos estar enfocados cada día para que no nos desanimemos, para que no nos deprimamos, para que el estrés no gane la batalla, porque la enfermedad del siglo es el estrés, la preocupación. Cuando nos dejamos influenciar por el sistema fallido, caemos entonces en la trampa. El enemigo, que es el príncipe de este mundo, se pone feliz cuando los creyentes caen en la trampa. Cuando caemos en la trampa, ¿qué ocurre? Nos estancamos. Cuando caemos en la trampa, nos paralizamos. El temor. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que nosotros hacemos parte del sistema. Pero ¿qué dice Juan? El Señor en su oración, en el Evangelio de Juan, dice, Padre, yo los he puesto en el mundo. Yo no quiero que los saques del mundo, porque necesitan estar en el mundo. Tú y yo necesitamos estar en ese sistema caído. ¿Por qué? Porque el sistema caído necesita luz. Y nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces, quiere decir que el mundo fallido está en tinieblas y que el mundo fallido necesita sal. La sal se usaba para preservar, para dar sabor. Como bien lo decía Alex San Pedro en un mensaje hace unos días. Si comemos una carne y le ponemos sal, no vamos a decir, uy, qué bueno, esta carne sabe a carne. No, esta carne sabe bueno, porque le pusimos sal. La sal exalta el sabor. Nosotros somos esa sal. La sal del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero ¿qué dijo más? ¿Qué más dijo el Señor?
Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El príncipe de este mundo se goza cuando tú te dejas influenciar por el cosmos, por el sistema fallido. ¿Y qué pasa? Entonces vamos a quedar deprimidos, tristes, desanimados, pensando que nosotros también vamos a lograr el éxito como lo gana el mundo. Y nada más lejos de la verdad, porque el éxito para nosotros es confiar en Cristo y confiar en su guianza. ¿Cuál guianza nos dejó? El espíritu de la promesa, el espíritu que sella nuestros corazones, el espíritu que nos permite decir Abba. ¿Por qué será que el espíritu nos permite decir Abba? Porque somos hijos. Y de eso podemos hablar hacer énfasis quizás el miércoles próximo, hablar acerca de la adopción, el espíritu de adopción, o como lo dice el pastor Joseph Prince, the spirit of sonship, como de hijoeidad. Tenemos que estar conscientes de que somos hijos del Padre Eterno. Por eso es que el espíritu que ha sido puesto en el corazón de cada creyente, en tu corazón y en mi corazón, quiere que nosotros digamos, papá. Esa es la revelación del nuevo pacto. Esa no se vio en el viejo pacto. El viejo pacto era el Dios de los ejércitos, Yahweh Sebaot, Yahweh fuego consumidor, Adonai Señor de señores, El Shaddai, el Elión, el Altísimo, el allá, yo aquí. Jesús viene a decirnos, tú eres hijo y papá te ama y papá quiere que tengas unión con él. Por eso el Espíritu Santo hoy nos permite clamar papá. Por eso me da risa cuando algunos hermanitos mesiánicos dicen, oh Adonai te bendiga, oh el Shalom Adonai y el nombre, que es sobre todo nombre. No, tú y yo podemos decir hoy con toda confianza y sin pelos en la lengua, Dios es mi papá. Abba. Abba es la realidad que Cristo vino a revelar a cada uno de nosotros. La relación que hoy tenemos, que nadie nos puede quitar, de la cual nadie nos puede mover. Esa es la plataforma en la cual estamos parados y que no se nos debe olvidar. Y que Satanás, el enemigo, el príncipe del mundo, está feliz cada vez que nos la olvidamos. Somos hijos, somos herederos según la promesa que el Señor le hizo a Abraham, y si somos herederos, tenemos herencia. Luego, ¿dónde está mi dependencia? De nuevo, volviendo al sistema fallido, en cómo lo hace, como dice el cantante, y cómo lo hace, y cuál es el negocio. A mí no me debe interesar cómo lo hace y cuál es el negocio, a mí me debe interesar cómo lo hace Cristo, cómo lo hace Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues Él nos lo va a mostrar porque al Señor le fascina que nosotros lo sepamos. El libro de Santiago dice, si alguno necesita sabiduría, pídala, porque el Señor nos la da abundantemente y sin menospreciar a nadie. Y cuando dice sin menospreciar a nadie, quiere decir que nadie es nadie, que nadie es de mejor familia que nadie, que el Señor no hace diferenciación de personas, que si yo necesito sabiduría, no es que tenga que clamar por ella 30 días, 40 días de Daniel para que el Señor me muestre algo. El Señor quiere que tengamos sabiduría porque se deleita en que como hijo camine según sus dictámenes. ¿Cuán feliz se siente alguien como papá cuando ve que sus hijos caminan bien? ¿Y qué hace el papá cuando ve que su hijo va caminando y se acerca al barranco? Uno como papá dice, bueno, que se caiga por el barranco y que se parta todo para que aprenda. No, como papá no quiero que caiga en el barranco, sino que quiero que camine por el camino. Y si se va acercando con peligro al barranco, mi voz escuchará diciéndole, oye, te vas a caer, ven para acá, muévete, muévete. Que Dios hará contigo y conmigo. Ven, camina por aquí, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, detente, avanza. Esa es la confianza que debemos tener. Recibieron
el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. El que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, primero recibimos el Espíritu y segundo recibimos a alguien que hace milagros entre ustedes. No, no es que ustedes, no es que nosotros hagamos los milagros, porque esa es otra cosa que algunos creen. Se ponen a hacer cultos de milagros y de cosas sobrenaturales porque piensan que son ellos los que las hacen y resulta que el que las hace es el Espíritu. Él es el que suministra el Espíritu. Él es el que hace milagros entre nosotros. Lo que yo debo, lo que me debe llenar de gozo es que el Espíritu es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que el mismo Espíritu de siempre es el que puede hacer milagros hoy, en mi vida, en tu vida. Por las obras de la ley, no, por la fe en el Evangelio. Yo obedezco a la fe. Eso debe calmar mi corazón. Debo calmar mi estrés, quitar mi desánimo y volverme otra vez a deleitar, pensar que soy la simiente de Abraham en Cristo. Y que los gurús del mundo de hoy no tienen la respuesta, ni la solución. Y que la inmortalidad solo se halla en Cristo, el autor y consumador de mi fe. Vamos a orar. Vamos a orar por las personas que han puesto también peticiones. Y si estás ahí, puedes orar con nosotros. Vamos a orar por Mariette, por su hermano. Vamos a orar por, ¿quién más puso petición? Maurice, que está allí siempre pendiente. Por Ligia. Vamos a orar por nuestra familia, por tu familia. Vamos a orar por todos nuestros hermanos de Amazing Grace. Padre, gracias. Qué chévere que podemos decir papá. Qué lindo saber que no es un papá lejano, sino que habitas en nosotros por tu espíritu. Y que como papá nos cuidas. Y que hemos sido bendecidos por los méritos de Cristo. Con toda bendición, Señor. Gracias. Gracias porque tú cuidas del hermano de María. Gracias porque tú eres el que le das la sabiduría y la estrategia para hacer una empresa exitosa. Tú eres el que suple conforme a tus riquezas en gloria. Suple sus necesidades, las necesidades de Mariette, las necesidades de Maurice, las necesidades de Olguita, las necesidades de cada uno de nuestros hermanos de Amazing Grace. Somos tus hijos, somos herederos y no dependemos de lo bien o mal que camine el sistema. No dependemos de la economía de Wall Street, de la inflación o la deflación, dependemos de ti. Quien dijo que si tú no te guardaste ni a tu propio hijo, ¿cómo no habrás de darnos juntamente con él todas las cosas? Giselle, un saludo para Giselle, Señor, bendecimos a Giselle, bendecimos a sus hijas, su esposo, su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque traes sanidad a los que han estado quebrantados de salud, Señor. Tú eres nuestra sanidad. En la cruz, Señor, también venciste el dolor, venciste la enfermedad. Por tus llagas, en tus llagas fuimos curados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, dice Isaías, la profecía cumplida en ti. Luego, ahora tenemos paz. Y el costo de esa paz fue tu cuerpo roto en la cruz del Calvario. Paz con Dios y paz de Dios. Gracias, Señor, porque tú conoces cada petición, porque cada oración siempre llega a tu trono, porque en ti, en los méritos, por los méritos de Cristo, los cielos están abiertos, porque en ti hemos entrado al trono de la gracia y allí hallamos oportuno socorro. El trono no del juicio, no del castigo, porque ese ya fue sufrido por Cristo, para que hoy podamos experimentar tu gracia superabundante, tu favor sobre mí,
tu favor sobre tu iglesia, tu favor sobre Amazing Grace y sobre todos los que hoy deciden obedecer a la fe y reciben el espíritu de la promesa, el espíritu que nos permite clamar Abba, Padre, el espíritu que nos hace herederos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana para el servicio de fin de semana. Y, por supuesto, el próximo miércoles, Dios mediante, nos vemos aquí de nuevo en el estudio de mitad de semana. Un saludo para todos, gracia y paz.